Mis amados hermanos, como les menciono, hoy es 24 de diciembre, la fecha en la que celebramos Nochebuena o Navidad. Una fecha que junto con Semana Santa es de gran importancia para los cristianos en todo el mundo. Son de las fechas y de las celebraciones más importantes que tiene el pueblo de Dios. Es una fecha de hecho muy esperada, aunque no falte por ahí el Grinch que no le guste celebrar estas fechas. Todo cambia para estos días, mis amados hermanos. La decoración, el ambiente, las luces, la casa, hay hasta carros decorados. Y esos son detalles que nos están recordando la época del año en la que nos encontramos. O sea, todo el mundo se da cuenta que estamos en Navidad. Sin embargo, al reflexionar sobre esto, debemos darnos cuenta que la Navidad ha perdido mucho de su verdadero significado, porque todo gira en torno a regalos, a la cena, a la fiesta, que Santa Claus o Papá Noel, como quieran llamarlo ustedes, que el árbol o el pesebre y demás cosas. Pero todo esto, mis amados hermanos, todo esto está lejos de lo que en realidad significa la Navidad. Son elementos que se le han añadido a la fiesta, o a esta celebración, o a esta conmemoración, como quiera usted llamarle. Y con esto, mis amados hermanos, no estoy diciendo que no tengas que compartir en tu casa esta noche si lo tienes pensado, o si vas a compartir una cena, o si tienes algún regalo para alguna persona en tu casa. No estoy diciendo que no debas hacerlo. Lo que quiero que en esta mañana comprendamos es que el verdadero mensaje de la Navidad es presentado en este pasaje, porque si no lo tenemos claro, si lo perdemos de vista, nos dejaremos distraer por elementos que no tienen nada que ver con esto y no responderemos de la manera adecuada al mensaje de la Navidad. Y voy a volver a repetir esa idea. Nosotros debemos comprender el verdadero mensaje de la Navidad y que es presentado en este pasaje, porque si no lo hacemos, perderemos de vista el verdadero sentido de la Navidad y nos dejaremos distraer por elementos que no tienen que ver con esta y no responderemos de manera adecuada a ese mensaje. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El relato de la Navidad, el relato del nacimiento de Jesús es contado en dos evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. De modo que los dos nos dan detalles que complementan el relato completo del nacimiento del Señor. Pero los aspectos relacionados al momento mismo, a la noche misma en que nació Jesús, son los que presenta Lucas en este pasaje. El momento histórico, el lugar, las circunstancias del nacimiento del Mesías son explicadas en el Evangelio de Lucas, en este pasaje, además de presentarnos el verdadero mensaje de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad, y que es el título de este sermón. El pasaje está dividido en 4 escenas que serán los puntos de mi enseñanza y por medio de los cuales vamos a responder a una pregunta. ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Navidad? ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Navidad? Y yo agregaría a esto, ¿qué quiere decir o qué significa para mí este mensaje? La primera escena de esta historia nos lleva a considerar un poco el contexto histórico en el que el gobierno soberano de Dios sobre todo lo que pasa en la tierra es demostrado, y al que yo le he puesto por título el censo de un gobierno, instrumento en las manos de Dios. El censo de un gobierno, instrumento en las manos de Dios. Y lo encontramos nosotros en los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas nos está presentando acá el escenario en el que ocurre el evento del nacimiento de Jesús. Se nos dice que era durante la época de Augusto César, el gobernador del Imperio Romano, el emperador, y Cirenio, su gobernador en Siria. El primero, o sea, Augusto César, da una orden de contar a las personas, de hacer un censo, de empadronar. Para Santi, para que sepa lo que es un censo es cuando un gobernador, una persona importante de nuestra nación, manda a que se cuenten cuántas personas hay en el país. Y eso fue lo que pasó en ese momento. El gobernador, el imperio, el emperador, mandó a saber cuántas personas habían en todo el imperio romano.
César Augusto, además, es un título otorgado al primer emperador en Roma. Ese emperador se llamaba Octaviano. Este había sucedido a otro que se llamaba Julio César, quien era su tío abuelo y quien lo había adoptado y hecho su heredero. Y luego subió al trono después de un periodo de intrigas y de guerras por el poder. Si usted quiere profundizar más acerca de esto, lea acerca de la historia de los emperadores en Roma, para que pueda conocer un poco más acerca de esto. Octaviano había recibido el título de César por Julio César, y César era el título que se le daba a los emperadores. Por eso es que a ellos se les conocían como el César. Cuando usted escucha la designación el César, se está hablando acerca del emperador en Roma. Pero además a Octaviano se le dio otro título, el de Augusto. Fue el primer Augusto de la historia. Y Augusto significa reverenciado, honrado, estimado. Y esto reflejaba el respeto que sobre el César se debía dar, otorgándole inclusive un estatus de divinidad. Recuerden que a los emperadores se le adoraba como dioses en esa época. Así que se les rendía adoración. Este emperador además se le reconoce por su buena administración y por las obras públicas que hizo. De hecho, es conocido por una declaración que hizo en el lecho de su muerte, de que había recibido a Roma en ladrillos y la había dejado en mármol, hablando acerca del poder y de cómo él se había enfocado en construir Roma. Bajo su gobierno, Roma restauró la unidad y la administración normal después de un largo periodo de guerras civiles, y también marcó el comienzo de una forma de gobierno que se conoció como la Pax Romana. La Pax Romana era la forma en cómo Roma gobernaba sobre los imperios sobre las ciudades o sobre los pueblos que había conquistado. Fue una época de paz y prosperidad para todo el mundo greco-romano que duraría 2 siglos. Muchos consideraban de hecho a los emperadores y gobernadores salvadores. Y en el caso de César Augusto, de seguro que muchos lo mirarían así, como un salvador, como una persona que había restaurado la paz sobre todo el imperio. El censo ordenado no solamente buscaba conocer la cantidad de habitantes que tenía el imperio, sino también la fuerza militar, porque en estos censos se conocía cada hombre que podía prestar servicio militar. De este grupo de hombres solamente se exceptuaban los judíos que no prestaban servicio militar con los romanos. Y también se usaba como una forma de cobrar impuestos. O sea, se hacía el censo y la persona tenía que pagar por haber sido censado. Y esa era una forma en la que se le recordaba a las personas que estaban bajo el imperio romano, que tenían que dar un impuesto. Así que de seguro este era el censo que se estaba llevando a cabo en ese momento en el que Jesús nace. Un censo en el que se está cobrando un impuesto, un censo en el que se le está pidiendo a los gobernadores que digan cuántas personas habitan en el imperio. Ese es el telón de fondo, el escenario en el que se lleva la primera Navidad, en el que ocurre la primera Navidad. Los censos eran llevados además a cabo cada 14 años. Según nos dicen los registros históricos. Y Lucas nos dice que para ese momento había un gobernador en Siria que se llamaba Cirenio. Esta era la persona en autoridad y que tenía que llevar a cabo el censo, pero que particularmente al estar en Palestina tenía que velar porque los judíos no se levantaran en contra de Roma. Y este censo en particular produjo un levantamiento sobre el cual hubo una guerra también. Lo que Lucas hace es un recurso en su investigación y es ubicar los acontecimientos de acuerdo con los gobernantes de la época como un punto de referencia y verificación. Ese es el telón de fondo. ¿Y qué es lo que está apuntando? Era César Augusto el emperador, era Cirenio el gobernador en Siria cuando se llevó a cabo este censo. Ese es el punto de verificación. Pero no solo esto, sino que provee un contexto histórico que muestra la situación en la que se encuentra el mundo, la nación de Israel y los padres de Jesús. Todos están siendo afectados por esto. Por eso es que el versículo 3 nos dice que todos acudían a la ciudad donde habían nacido para inscribirse al censo. De donde eran originarios tenían que ir ellos. Y como José era de la ciudad de Belén, en Judá, debía dirigirse allá para ser censado. Porque dice la palabra del Señor, porque era de la casa de David. Y era de la casa y de la familia de David. De seguro había una fecha límite para cumplir el censo. El censo no se podía posponer.
Así que había una urgencia para poderlo cumplir. Y quienes poseían alguna propiedad en otro distrito se les obligaba a ir allá para registrarse. Aunque Lucas no lo menciona, José podría tener alguna propiedad muy cerca de Belén. Así que sin más remedio que cumplir con la orden, José se dirige con María, que estaba además en un avanzado estado de embarazo. Estaba ya a punto de dar a luz, no había otra opción. Así que viajaron de Nazaret a Galilea, hasta Belén, y era un trayecto muy difícil. Esa es la situación también para ellos. Eran más de 112 kilómetros por un terreno montañoso. Imagínense viajar en esas condiciones, en esa situación, con una mujer embarazada hasta otra ciudad para censarse. Muchos piensan que María en esas condiciones no debía haber viajado, pero al estar desposada con José y además ser también de la familia de David, ella tenía que ir hasta Belén para ser censada. Así que esta es la razón, humanamente hablando, que nos revela por qué José y María se hallan en Belén para el nacimiento de Jesús. Pero mis amados hermanos, no es la única razón. Uno podría decir que estas circunstancias son una mera casualidad. Cualquiera persona podría decir que qué casualidad que ellos hubieran tenido que estar en Belén para el nacimiento. Pero lo que nos está mostrando la palabra de Dios es una cosa totalmente distinta. Lejos, en Roma, se encuentra un emperador demostrando el poder que tiene en su imperio. Es un hombre y con un hombre a su servicio dispuesto a llevar a cabo sus órdenes para mantener su estatus y los lujos de los que seguramente gozaba en su condición de gobernador. Ambos de seguro se consideran poderosos, totalmente poderosos para llevar a cabo esta orden. Como dice un autor, en el mundo antiguo, si alguien hubiera preguntado si alguna persona era más importante que el César, el emperador y el gobernante del inmenso imperio romano, la respuesta habría sido un categórico no. Pero lo que no pudieron conocer estos dos hombres es que ambos estaban llevando a cabo el guión que Dios había establecido para ellos en la historia. Ellos no son más que instrumentos en sus manos para llevar a cabo su plan perfecto. La Escritura nos dice y había anunciado el lugar exacto en el que nacería el Salvador. Vaya conmigo, por favor, a Miqueas capítulo 5, el versículo 1. Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías no nacería en Nazaret, nacería en Belén. Así que lo que está haciendo el emperador romano y el gobernador de turno es, como les digo, seguir el guión del Señor que él había escrito desde la eternidad para la llegada de su Hijo. Y esto nos enseña, mis amados, algo. Mis amados, esto nos enseña que Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de la historia. Los gobernantes de este mundo, por poderosos que puedan parecer, no son más que instrumentos en las manos del Señor para llevar a cabo su plan. Y aquí lo que evidenciamos es un atributo de Dios, la providencia divina. Dios en su providencia, y este atributo nos demuestra que todas las cosas que pasan, tanto en los cielos como en la tierra, están bajo el control y el gobierno de Dios. Todo lo que pasa en el cielo y en la tierra está bajo el control del Señor. Como dice Juan Carlos Reil, en cuanto a César Augusto y en cuanto a Cirenio, no pensaron que estaban ayudando a sentar las bases de un reino ante el cual todos los imperios de este mundo caerían un día y la idolatría romana desaparecería. Nunca llegaron a pensar lo que ellos estaban haciendo. Ellos seguramente consideraron que estaban demostrando su poder, pero Dios estaba mostrando quién es el verdaderamente poderoso. Por eso Juan Carlos Reil dice esto: el corazón del creyente debería consolarse al recordar el gobierno providencial de Dios sobre este mundo. Un verdadero cristiano nunca debería sentirse muy molesto por la conducta de los gobernantes de la tierra. Debería ver con el ojo de la fe una mano que domina todo lo que hacen para alabanza y gloria de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué gobernante en este mundo está fuera del control de Dios? Así que, mis amados hermanos,
El mensaje de la Navidad nos recuerda, el verdadero mensaje de la Navidad nos recuerda que todos los gobiernos de este mundo, todas las agendas de este mundo siempre están bajo el control de Dios. No hay ninguna que se pueda escapar de su control, por más opuestas que sean incluso a la iglesia. Todas están bajo su control. Y lo mismo, mis amados hermanos, debemos considerar nosotros al mirar lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Dios es el Dios de nuestra historia. Estamos en sus manos y eso debe darnos confianza y seguridad, porque no importa que las circunstancias parezcan adversas, Él tiene nuestra historia en sus manos y hará conforme a su perfecto plan. Podemos estar seguros. Podemos estar seguros. Y mis amados hermanos, lo que pasaría a continuación en el relato nos apunta a la segunda escena. Ya vimos entonces esta primera escena, ese censo ordenado por un gobierno, instrumento en las manos de Dios. Pero debemos considerar la segunda, que nos lleva un poco más a fondo a comprender el verdadero mensaje de la Navidad y que vamos a ver en los versículos del 6 al 7. El nacimiento en las condiciones menos adecuadas. Versículo 6 y versículo 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Como vimos antes, en estas situaciones que se cumplieron los días del alumbramiento, del nacimiento del Salvador. Así nació el Señor, sin pompa y sin lujo. El nacimiento de hecho es descrito de manera muy simple. Nos dice que el niño nació, que lo envolvieron en pañales y que lo colocaron en un pesebre. Los pañales, mis amados hermanos, no tienen nada de especial. Eran telas en las que se usaban para envolver a los bebés, para evitar que se hicieran daños ellos mismos y con la intención de fortalecer las extremidades de los pequeños. Era para que no se movieran. Y la creencia era que de esta manera se fortalecían las extremidades de los pequeños. Era la costumbre oriental y en Israel. Pero la situación no era sencilla tampoco para ellos. Debido a la gran cantidad de personas que de seguro estaban en Belén, por aquel entonces, por causa del censo, no pudieron encontrar lugar para posar ellos. No encontraron lugar en el mesón, dice la Escritura. Lo que hizo que el parto se diera en el lugar menos adecuado. Que se diera en un pesebre. Un pesebre, también para que todos lo sepamos, era el comedero de los animales. Eran pequeñas canastas en donde se ponía la comida de los animales, seguramente el pasto, que es lo que normalmente nosotros vemos que se coloca en los pesebres. Lo que podría indicar que Jesús nació en un establo. Aunque la tradición puede señalar que fue en una cueva, en una gruta, una cueva, que se usaba también para colocar a los animales, que funcionaba o cumplía las funciones de un establo para protegerlos de la lluvia en ocasiones. Algunos hasta creen que estaba en un lugar tan pobre que era una casa de una sola planta en donde los animales y las personas vivían en el mismo cuarto. Miren, en esas condiciones tan tristes nace nuestro Salvador. Pero sin importar cómo hubiera sido, lo que este escenario nos deja ver es la condición humilde y difícil del nacimiento de nuestro Señor. Nuestro Señor vive sus primeras horas de nacido, sin pretensión, en total indefensión, en un pesebre sucio y maloliente, en condiciones totalmente antihigiénicas, rodeado de animales. Nosotros cuando colocamos los pesebres los colocamos bonitos, pero nada más alejado de la realidad. Un pesebre debería oler horrible. En esas condiciones viene nuestro Salvador al mundo. Pero lo que sí podemos ver es la humildad de nuestro futuro Rey, que decide hacerse hombre y habitar en medio nuestro, no en un palacio, sino en un pesebre para identificarse con nosotros en nuestras miserias y en nuestra condición. Eso es lo que significa que Jesús hubiera nacido en un pesebre. Jesús se identifica en nuestra condición miserable y dañada. Y mis amados hermanos, si la historia finalizara en este verso sería una historia triste. Pero aquí es donde el verdadero mensaje de la Navidad brilla con mayor esplendor y nos deja ver la tercera escena de este relato y que es el clímax de esta historia. Y lo encontramos nosotros en los versículos 8 al 14. Yo lo he titulado Los humildes testigos que reciben el extraordinario anuncio. Los humildes testigos que reciben el extraordinario anuncio. Lea conmigo el versículo 8 al versículo 14.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mis amados hermanos, lo que Lucas nos está haciendo es ubicarnos en una escena simultánea al nacimiento del Salvador. Eso está pasando de manera simultánea. El versículo 8 nos dice que mientras en el pueblo abarrotado de gente, José y María buscan con desespero un lugar para posar, para que ella pudiera dar a luz, en los campos no muy lejos de allí se encontraban estos hombres en sus oficios. Los animales que de seguro estaban cuidando eran los animales que se usaban para el sacrificio en el templo, porque eran criados allí. Y a pesar de la dignidad de estos hombres y del oficio tan importante que estaban llevando a cabo, en la época de David, de hecho, era muy importante el trabajo del pastor. Recuerden que el pastor de ovejas, recordaba que David había sido pastor de ovejas antes del rey. Inclusive el mismo Moisés cuidó ovejas. Así que el trabajo de los pastores antes era un trabajo importante. Pero en la época de Jesús no era así. Era una clase despreciada. Y era despreciada por lo inestable de su labor, porque debido a las condiciones de su trabajo eran ceremonialmente impuros, y esto no les permitía participar en los sacrificios del templo. Ellos no podían ir al templo porque estaban ocupados cuidando ovejas, pero además no se podían lavar adecuadamente. El pastor huele a oveja y ese olor no es muy agradable. Así que era incómodo para ellos estar en el pueblo y en el templo. Ellos eran ceremonialmente impuros, lo que no les permitía entonces participar en las celebraciones, en las actividades del sacrificio en el templo. Pero además, muchos consideraban que los pastores en esa época no eran confiables en los tribunales como testigos de los juicios. Pero allí están estos hombres, considerados en la parte más baja de la escala social, de seguro cansados, con sueño, cuando son testigos de algo extraordinario. Mire lo que dice el versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los ángeles, mis amados hermanos, en la Biblia son mensajeros del Señor. Son enviados con anuncios y noticias especiales. De hecho, todo el proceso del nacimiento de Jesús ha estado rodeado de ángeles. Un ángel anuncia el nacimiento a María, la concepción. Un ángel habla con Zacarías. Un ángel habla con José. Hay ángeles en todo lado. Por tanto, al ver un ángel y al verse rodeados por la gloria del Señor, es lógico de que algo va a pasar. Eso no ocurre por casualidad. Pero lo que ellos sienten es temor. Ellos están atemorizados. Es algo que los pastores, seguro no pensaron que les podría ocurrir a ellos. Porque no tienen nada en especial, porque son indignos, porque no se sienten que puedan estar en la presencia del Señor. Pero en este momento, esta gloria que los rodea, la presencia del ángel, los hace conscientes de su real condición y por eso sienten temor. Ellos ahora serían testigos de la gloria de Dios y lo que el Señor está a punto de hacer. Dios va a irrumpir en la historia. Y es lo que nosotros vemos en el versículo 10. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y lo que el ángel hace, tan pronto habla con ellos, es decirles: no teman, no sientan temor. ¿Y por qué razón estos hombres sienten miedo? Porque saben lo que pasa cuando una persona en su pecado se encuentra con el Dios vivo y verdadero y es expuesto a su gloria. ¿Qué es lo que causa temor en estas personas, en estos pastores? Saben que están ante la presencia del Dios vivo y verdadero. Su pecaminosidad queda evidenciada
y se ven a sí mismos y se dan cuenta que merecen el castigo. Y esto, mis amados hermanos, es importante porque desde Génesis nosotros podemos ver lo que ha pasado. En Génesis se nos cuenta que los seres humanos fuimos creados para tener una relación significativa con Dios. El ser humano fue creado para tener una relación significativa con Dios. De hecho, Tim Keller, un autor, dice: si tienes una relación perfecta con el Señor Todopoderoso y amoroso del mundo, no tendrás ningún temor. No deberías tener temor de Él ni de ninguna otra cosa. Esa debería ser nuestra experiencia también, pero no lo es. Por el contrario, desde que el hombre y la mujer desobedecieron en el jardín del Edén al Señor, en ese momento en el que ellos debían vivir bajo el gobierno del Señor, pero fueron en contra de Él, la relación de armonía y comunión se rompió y ellos quedaron llenos de temor. ¿Recuerdan dónde estaban después de que pecaron? Estaban escondidos. ¿Y por qué se escondieron? Porque escucharon la voz del Señor que se paseaba en el huerto y entonces se escondieron llenos de temor. Tuvieron miedo. Una sensación y un sentimiento que antes no habían experimentado. Y esa situación pasó a toda la raza humana porque el temor es la respuesta casi inmediata a todas las apariciones similares en la Biblia. Los seres humanos reaccionamos con temor porque nos sentimos amenazados por lo santo. Porque por causa de nuestros pecados sabemos que estamos condenados. Por causa de nuestros pecados nosotros sabemos que estamos condenados. Pero cuando el ángel les dice no teman, esas palabras debieron retumbar poderosamente en los oídos de estos hombres. ¿Y por qué no deberían sentir temor? Porque el ángel les dijo, les anuncio una buena noticia. Buenas nuevas de gran gozo, dice la palabra del Señor. Es casi como el ángel les estuviera diciendo, no tengan temor. Presten atención, ya no tendrán temor si miran lo que les estoy mostrando. Es la más grande de las noticias. Solo si prestan atención a estas palabras, su temor desaparecerá. ¿Y cuál es ese mensaje? Mis amados hermanos, ese mensaje es el Evangelio. No es otro mensaje, es el mensaje del Evangelio. ¿Y qué dice ese mensaje? Escuchen lo que dice la palabra del Señor, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje. Solo hay una noticia que puede quitar el temor. Es la noticia de que el Salvador ha llegado al mundo. Las cosas no van a ser iguales. Solo esa noticia puede quitar el temor. Y como lo mencionamos antes, mis amados hermanos, los emperadores eran vistos como salvadores. Así como suele pasar también en nuestra época con ciertos poderes políticos y ciertas personas de eminencia a las que nosotros podemos considerar salvadores. Esperamos en ellos para que ellos cambien la situación. Otros, en cambio, en esa época buscaban salvación a través de líderes militares que los libraran del poder y del yugo de Roma, tal como ocurrió en varias ocasiones en Israel, en esos levantamientos que se hicieron en contra de Roma. Algunos incluso esperan salvarse a sí mismos. Esperan ser sus propios salvadores. Y eso es igual para nosotros. Nosotros esperamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros esperamos tener mejor ingreso, por ejemplo, que nuestro sueldo mejore, nuestro ingreso mejore, porque si nuestro ingreso mejora, entonces nuestra condición de vida va a ser mejor. Estamos siendo salvados. O vencer alguna dificultad, o que mi matrimonio cambie, o sanarme de alguna enfermedad. Cualquier cosa que tú consideres que sea necesaria para que tu vida sea mejor, es lo que tú consideras como salvador. Pero si buscas salvarte fuera de Dios y a ti mismo, sin mirar el mayor peligro al que te enfrentas, te habrás perdido. Tu mayor peligro, mi amado hermano, mi amada hermana, tu mayor peligro es el castigo eterno por causa de tus pecados, esos mismos pecados que te alejan de Dios y que te causan temor a la muerte. Ese es tu mayor peligro. Pero el ángel les anuncia el Evangelio. Recuerden el Evangelio. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nace un Salvador.
Y nace un Salvador porque necesitas un Salvador, porque sin Él estás perdido. Iglesia, sin el Salvador estás perdido. Tus temores te sobrepasarán. Y el ángel no deja esto a interpretaciones. Él dice: ¿quién es el Salvador? Es Cristo el Señor. No es Augusto César, no es ningún líder militar, no son ustedes mismos, hablándole a los pastores. Ustedes no se pueden salvar a ustedes mismos. Cristo el Señor es el Salvador. Y el anuncio del ángel acerca del nacimiento señala el propósito también de la vida y ministerio de Jesús. Él no vino para ser un ejemplo de nobleza o de integridad. Él no fue un sabio judío solamente o un maestro moral. En la palabra del Señor se nos dice que vino a hacer. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer el Hijo del Hombre? A buscar y salvar lo que se había perdido. Diego lo leyó también esta mañana en Mateo 1:21. En el anuncio que el ángel le hace a María, le dice: Él salvará al pueblo de sus pecados. El llamado del ángel y su anuncio no se queda allí, de hecho. Miren lo que dice el versículo 12. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que lo que el ángel les está diciendo a estos hombres con respecto al verdadero mensaje de la Navidad es lo que deben hacer. Vayan y búsquenlo. Vayan y búsquenlo. Mis amados hermanos, ese es el verdadero mensaje de la Navidad, que nos ha nacido un Salvador. Y lo que debemos hacer es lo mismo que el ángel les dijo a los pastores: vayan y búsquenlo. Vayan y búsquenlo. En el caso de ellos debían buscar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y a pesar de la gran cantidad de personas que de seguro estaban en Belén, sería fácil encontrarlo, porque ¿qué otros niños podrían haber nacido en un pesebre? Nosotros, por nuestra parte, no tenemos que salir a ubicar a Jesús en ninguna parte, porque ya lo tenemos en las páginas de las Escrituras. Cuando leemos y meditamos en sus palabras, al que encontramos es a nuestro Salvador. En la Escritura nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la revelación profética más segura. Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Escritura. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Estar atentos a ella. Y Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Como lo hicieron los pastores, nosotros también tenemos que ir y buscar a Jesús. ¿Pero dónde lo vamos a hacer? ¿En las calles? No, en la palabra del Señor. Jesús no estaría en un palacio al cual no podrían entrar los pastores. Estaría cerca, en medio de ellos, para que lo pudieran ver. Y lo mismo pasa cuando buscamos a Jesús en su palabra. Lo encontraremos. Cuando tú buscas a Jesús en la palabra, lo vas a encontrar. Pero no puedes decir que no has encontrado a Jesús si mantienes tu Biblia cerrada. Si no te tomas el tiempo para leer y meditar en las verdades que están expuestas en este libro. Mis amados hermanos, en la visión de los pastores, que ya de por sí era sorprendente, la palabra del Señor nos dice que ocurre algo más que terminaría de magnificar la noche. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa multitud termina de completar el anuncio del evangelio. Dios recibe la gloria en el cielo con la llegada de su Hijo en la tierra, porque la misión del Hijo es glorificarlo a Él, y Él la cumpliría perfectamente. Por eso los ángeles cantan estas palabras. El plan divino da gloria a Dios.
El nacimiento del Salvador da gloria a Dios y evidencia el poder maravilloso del Señor. Pero no solamente esto, miren, este mensaje tiene un resultado en la tierra. Gloria a Dios en las alturas, dicen los ángeles. Pero la Escritura dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres, para con la humanidad. Por eso en otras versiones nos deja ver el verdadero sentido de lo expresado por los ángeles. La Nueva Traducción nos dice, paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La traducción del lenguaje actual dice, paz en la tierra para todos los que Dios ama. Que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios, dice la palabra de Dios para todos. Que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Ese es el resultado del verdadero mensaje de la Navidad. Somos reconciliados con el Padre por medio del Salvador que nos ha nacido. Somos reconciliados con el Padre por medio del Salvador que nos ha nacido. Por eso es que hay paz. Miren, la enemistad nos separa del Padre por causa de nuestros pecados, pero el Hijo nos reconcilia. Por eso es que la paz en la Biblia significa fin de la enemistad o la guerra. Fin de la enemistad o la guerra. Hay paz porque antes había guerra. Guerra por causa del pecado que nos hacía enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Que nosotros antes éramos enemigos de Dios. O sea, no había paz entre Él y nosotros por causa de nuestros pecados. Pero el verdadero mensaje de la Navidad es que Dios y los pecadores serán reconciliados por medio de Cristo. Por eso el primer paso para disfrutar de la paz con Dios es reconocer que tenemos un conflicto con Él. Tenemos un conflicto con el Señor. Y luego de nuestra reconciliación podemos pasar a ser pacificadores. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y pasamos a ser pacificadores. Mateo capítulo 5, tomando en cuenta que hemos estado estudiando el Sermón del Monte, recordemos lo que nos dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Aquellos que han hallado paz para con Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ¿cuál será el resultado? Dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, el versículo 12 nos dice que a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, pasas de ser un enemigo de Dios a ser su hijo. Hay reconciliación. Hay reconciliación. Y dice Tim Keller acerca de esto, los pacificadores son aquellos que al hacer las paces con Dios, finalmente han aprendido a admitir sus defectos y debilidades, a rendir su orgullo, a amar sin la necesidad de controlar cada situación. Eso es lo que hacen los pacificadores. Así que cuando vienes al Padre confesando tu enemistad con Él por causa de tus pecados, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, entonces comienzas a disfrutar de la paz que el Padre te puede dar. El verdadero mensaje de la Navidad es, como dice Timothy Keller también, a través de la gracia de Dios y de la encarnación, la paz con Dios es posible. ¿Cómo es posible la paz con Dios? A través de que el Señor nos envió a su Hijo. Y si haces las paces con Dios, entonces puedes salir y hacer las paces con los demás. ¿Cómo te vuelves un pacificador? Mira, tu relación con Dios no es lo que te hace pacificador. Ese ser pacificador se tiene que evidenciar en la forma en cómo ves a tu hermano. Y continúa diciendo Timothy Keller, y cuanta más gente abrace el Evangelio y haga lo mismo, mejor será el mundo. Por lo tanto, Navidad significa aumento de la paz, tanto con Dios como entre la gente, sobre la faz de la tierra. Por eso es que estas son buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. No es solamente para nosotros, no es solamente para mí como individuo. Son buenas nuevas de gran gozo para todo aquel que se acerque a Él en arrepentimiento y fe. Solamente de esa manera podremos disfrutar de la paz que el Señor nos ofrece. Así que déjame hacerte una pregunta en esta mañana. Y tú que estás sin Cristo en esta mañana, ¿ya te reconciliaste con el Padre por medio de Cristo?
¿Ya te reconciliaste con el Padre por medio de Cristo? Y creyente que estás en esta mañana, ¿estás siendo un pacificador? ¿Estás viviendo la paz con el Señor, pero la paz también con tu prójimo? Lucas además nos lleva a considerar la última escena de este relato y que lleva por título La visita al niño en el lugar indicado y la respuesta de los que oyeron, y que veremos más brevemente. Versículo 15 al versículo 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Tan pronto, mis amados hermanos, como la visión angélica que los pastores tuvieron terminó, los pastores cumplen con lo que se les dijo. Buscaron al niño y lo hallaron. Y tan pronto como lo hallaron, contaron todo lo que vieron y oyeron. Y es indudable, mis amados hermanos, que este mensaje, el verdadero mensaje de la Navidad, tiene un efecto sobre quienes lo oyen. Mis amados hermanos, esa ha sido mi oración esta semana. Que el verdadero mensaje de la Navidad que este pasaje nos presenta cause un efecto en nuestras vidas. Que no seamos los mismos. El verdadero mensaje de la Navidad tiene un efecto sobre quienes lo oyen, pero no será el mismo en todos, de hecho. Así que el verdadero mensaje de la Navidad, mis amados hermanos, debe ser visto y escuchado con cuidado. Debe ser visto y escuchado con cuidado. El resultado en quienes escucharon a los pastores fue que se asombraron, dice el versículo 18. Y todos los que lo oyeron, y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero estos se asombraron y sin embargo no nos dice si creyeron. ¿Se dan cuenta de eso? Se asombraron. Pero el mensaje sí tuvo un efecto más poderoso en los pastores, porque miren lo que dice el versículo 20. Y volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lo que deberíamos preguntarnos, mis hermanos, lo que deberíamos preguntarnos es cómo estamos escuchando el verdadero mensaje de la Navidad. ¿Es solo un mensaje bonito que estás escuchando en esta mañana y saldrás de aquí a prepararte para esta noche? ¿O escucharás con atención, con más atención que aquellos que se asombraron, que se maravillaron de este mensaje? Porque tal vez muchos podrían decir en esta mañana: qué asombroso, qué historia tan hermosa, qué asombroso es esto. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener la actitud que María tuvo acá, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y esto significa lo siguiente: ella atesoraba, ella meditaba, guardaba estas cosas. Y eso significa conservar, guardar en condiciones de seguridad, estrechamente, guardar en la memoria. Lo que esto, mis amados hermanos, significa para nosotros es que solo cuando hagas el verdadero mensaje de la Navidad, que el Salvador nos ha nacido, y lo que eso significa, tu mayor tesoro, tu vida empezará a cambiar. Solo cuando esa verdad esté profundamente arraigada en tu corazón y tú empieces a vivir de acuerdo a esa verdad, tu vida empezará a cambiar. Pero esto no es lo que solamente María hizo. María meditaba, y esto tiene que ver con conectar lo que había meditado, lo que había guardado en su corazón. Y eso lo lleva a las emociones. Porque solo aquello que te emociona en verdad es aquello por lo que estás dispuesto a dar tu vida y que comunicarás a otros. Note lo que hicieron los pastores. Tan pronto escucharon el mensaje, tan pronto escucharon el anuncio de los ángeles, ¿qué fueron a hacer ellos? Vayamos a ver. Y cuando lo vieron, contaron a los que estaban allí.
Tal vez es por eso, por lo que muchos no hablan acerca de su fe, porque su fe no les emociona, porque no han conectado las verdades del Evangelio con sus vidas, porque solamente están asombrados, pero no han sido impactados y emocionados por esto. El verdadero sentido de lo que hizo María es que no solamente comprendió el mensaje de manera intelectual, o sea, no solamente lo entendió, sino que la afectó profundamente. Eso es lo que dice o lo que significa esto. ¿Y cómo podemos hacer esto nosotros, mis amados hermanos? Nosotros tenemos que hacernos preguntas, preguntas como, ¿en qué cambiaría mi vida si realmente creyera esto desde el fondo de mi corazón? Pregúntate, ¿cómo cambiaría tu vida si hoy empezaras a preguntarte lo que significa para ti que el Salvador ha nacido y que ese Salvador es Cristo el Señor? Pero de verdad lo meditaras y te quedaras horas y horas dándole vuelta a esa idea de la palabra del Señor en tu vida. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras esto desde el fondo de tu corazón? ¿En qué cambiaría tu manera de pensar, de sentir, de actuar? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si empezaras a meditar en esa verdad? ¿Cómo cambiaría tu vida de oración, tus sentimientos, tu actitud hacia con Dios, hacia tus hermanos en la fe? Mis amados hermanos, eso es predicarse el Evangelio a uno mismo. Es estarse recordando el valor y la maravilla y el poder de esa verdad particular que estás atesorando, pero que no tiene que pasar solamente con este pasaje en esta mañana, tiene que pasar con todo lo que tú lees en las Escrituras. Es preguntarte constantemente y es estarte hablando a tu corazón. ¿Cuál será tu respuesta al verdadero mensaje de la Navidad? ¿Cuál será tu respuesta? Recuerda, el verdadero mensaje de la Navidad es que un Salvador nos ha nacido. Y eso significa, mis amados, varias cosas. Dios es el Dios de nuestra historia. Estamos en sus manos y eso debe darnos confianza y seguridad. Porque no importa qué circunstancias adversas estés atravesando, Él tiene tu historia y mi historia en sus manos y hará conforme a su perfecto plan, así que podemos estar seguros. El verdadero mensaje de la Navidad significa que debemos hacer lo mismo que el ángel le dijo a los pastores. Debemos buscar al Salvador a través de las Escrituras. Debemos buscar al Salvador a través de las Escrituras. El verdadero mensaje de la Navidad significa que hemos sido reconciliados con el Padre por medio del Salvador que nos ha nacido. Las enemistades que nos separaban del Padre por causa de nuestros pecados se han quitado y tenemos paz para con Él. El verdadero mensaje de la Navidad significa que debes seguir y debes escucharlo bien, debes meditarlo, debes atesorarlo en tu corazón para que te cambie y para que puedas contarlo a otros. Eso es lo que debes hacer con el verdadero mensaje de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad es que un Salvador nos ha nacido y eso lo cambia todo. Así que vive y disfruta ese verdadero mensaje. Yo quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a orar. Señor soberano y Dios, Padre del cielo y de la tierra, tú que gobiernas sobre toda la creación, a ti te alabamos y bendecimos en esta mañana. Señor, hoy escuchando el verdadero mensaje de la Navidad, que un Salvador nos ha nacido, y ese Salvador es Cristo el Señor, que nos recuerda que hay gloria en el cielo, en las alturas, por ese plan perfecto llevado a cabo hace más de 2000 años que se orquestó desde la eternidad y en el que distintos agentes cumplieron su papel y su función para que pudiera llevarse a cabo. Y ese mensaje da gloria en las alturas, también trae paz, buena voluntad para con los hombres, para aquellos en los que tú te agradas, Señor.
Hoy te rogamos, Señor, que ese mensaje sea atesorado y guardado y meditado en nuestro corazón. Y que nosotros podamos hacer como hicieron los pastores. Que salgamos de este lugar glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que hemos visto y oído, como se nos han contado. Y que se las contemos a todo el mundo, para que todo el mundo pueda experimentar también ese mensaje de gran gozo. Para que el temor sobre el cual nosotros como seres humanos hemos quedado cautivos y presos, Señor, por causa de nuestros pecados, el temor que nos lleva a temerle a la muerte, porque nos tendremos que enfrentar contra ti si no estamos a cuentas contigo, Señor, que ese temor sea quitado de nuestras vidas, Padre, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir el verdadero mensaje de la Navidad, porque te lo pedimos en nuestro precioso Salvador, en Cristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.